Marieta Alboni, que era su madrina, le había dicho de joven esta frase que yo creo que puede pasar también a la historia junto a su figura, ¿no? Son hombres, muchos verán en tu condición de mujer una excusa para retribuirte menos, no lo permitas. Para ella el hecho de ser mujer significó, en su caso, por su dotación vocal, por su éxito, ¿para ella significó un lastre? No. Hombre, se empezó a triunfar ya con 8 años. Ella, además, enarboló la bandera del feminismo cuando ni siquiera sabía que era eso. Pero ella entendió que tenía que hacer valer sus derechos y que su opinión tenía que escucharse y que, bueno, que sí que se escuchaba, iba a misa, lo que decía Adelina Patti. Por eso, ella no sufrió en ningún momento, a pesar, lo que os he contado antes del atentado que sufrió en un teatro de San Francisco. Claro, porque el hombre decía, ¿cómo una mujer va a ganar más que un hombre? Y además, no solo más, sino muchísimo más. Pero ella no lo sufrió. Además, ella fue una adelantada a su tiempo, no solo en el tema del dinero, que ya era mucho en aquella época, sino, por ejemplo, en el fenómeno fan. Los admiradores desenganchaban los caballos de su carruaje para ponerse ellos en su lugar y ser ellos los que la trasladaran a la ópera o la trasladaran a su lugar de residencia. Hacían cola en la puerta de su casa para besar el felpudo que Adelina Patti había pisado y se conformaban con eso. Bueno, luego había algunos que escalaban las fachadas de los hoteles y se caían y se mataban, absolutamente de todo. Pero fue precursora en el fenómeno fan y incluso en la publicidad, porque ella fue de las primeras, si no la primera, en prestar su nombre y su imagen para anunciar diversos productos, desde un chocolate que era su preferido, a puros habanos, cortadores de puros, productos de bellezas, porque ella tenía, que decía la prensa que había hecho un pacto con el diablo, porque siempre aparentaba 20 años menos, 20 o 30 años menos. Entonces, la prensa solía decir, ha hecho un pacto con el diablo no solo para conservar la voz, porque siguió haciendo de Julieta, Romeo y Julieta, a los 60 y muchos años seguía haciéndolo, porque aparentaba 20 o 30 años menos. Y entonces, lógicamente, una casa de cremas la contrató idearon la crema rosada Adelina Patti, que hoy en día se sigue vendiendo en Latinoamérica. Y claro, las mujeres solían comprarlo porque como veían a Adelina, que tenía 60 años y aparentaba 40, decían, esto debe funcionar estupendamente, que no hago más que pedir. Cuando el otro día estuve en la tele y como se veían en Latinoamérica, dije, a ver si alguien tiene un tarrito de estos y me lo manda, pues yo lo agradecería mucho. Pero fue precursora incluso en el mundo de la publicidad, fue precursora en muchas cosas, incluso no me adelanto, por si acaso lo tienes por ahí cuando hablemos de su vida privada. Vale, sí. No me adelanto, porque si no te estoy pisando todo ello. No se preocupe. Aquí tienen a la Adelina Patti, 20 años más joven, una divorra con un cutis muy bien cuidado. Pero no solo la carrera de Adelina Patti fue afamada y fue convulsa, agitada, sino también su vida privada. Y aquí pues traemos a Rosa Quintana, que nos va a hablar de su vida privada, de la vida privada de Adelina Patti. Me has dejado mi loga con esto. ¿Qué hace esta señora? Yo te quería preguntar si Adelina Patti estuviera en el siglo XXI, estuviera a día de hoy, ¿sería la apertura del programa de Ana Rosa Quintana? ¿La apertura? Sí. ¿Por qué? Para hablar con su vida, con su profesión, su vale, ahora entiendo. Es que Adelina Patti no solo... Claro, aparecer en todas las portadas de los diarios de todo el mundo no solo era únicamente por su gran voz, sino porque ella creó un personaje, y dentro del personaje ella llevó una vida privada muy escandalosa, iba a decir para la época, pero hoy en día también sería escandalosa. Ella se casó 3 veces, ella siempre decía una frase que a mí me encantaba, que era, una mujer se tiene que casar 3 veces, la primera por dinero, la segunda por amor, y la tercera para que la cuiden ahora. Yo lo veo bien, no sé ustedes, yo creo que es curioso. Y ella lo puso lo llevó a cabo. La primera vez se casó con el marqués de Cox, que era caballerizo del emperador Napoleón III,
y director de festejos de la emperatriz Eugenia de Montijo. Ella era muy amiga de Eugenia de Montijo. Voy a poner la foto, aquí lo tiene. Ah, lo tiene. El Marqués de Cox. Era un crápula. Le gustaban mucho las mujeres, cuanto más casadas mejor. O sea, no. Y bueno, él se enamoró, no estaban enamorados, él se enamoró del dinero de la Pati porque además era muy jugador, muy malo, pero muy jugador. Tenía muchas deudas y la Pati se enamoró se enamoró entre comillas, ¿no me entienden? Se enamoró de la posibilidad de entrar en la corte francesa. El matrimonio fue un fracaso y además iba a decir que fue divertido, para el marqués no lo fue tanto, porque él se enteró que su mujer le estaba siendo infiel a raíz de unos anónimos que recibió, donde le decían que contara los besos que se daba a su mujer con su compañero de reparto, el tenor Ernest Nicolini, en la escena del balcón de la ópera Romeo y Julieta. Y allí se sentó el marqués en la butaca de la primera fila y empezó a contar los besos. El doble de lo que decía el libreto. Y dijo, pues me la están pegando. Y se divorciaron. Además, estuvo a punto de meterlo en la cárcel, porque en aquella época, cuando una señora era infiel... ¿Lo tiene? Lo quitamos de medio. Lo quitamos, nada, caca, basura, no se toca. Pues cuando una señora era infiel, la denunciaban por adulterio y la metían en prisión. Y aquí es cuando, de nuevo, fue precursora a Adelina Patti, porque fue la primera mujer en la historia que tuvo que pagar a su marido la mitad de su fortuna, que era muchísima, la mitad de su patrimonio, para que le concediera el divorcio y sobre todo para que no la denunciara y la metiera en la cárcel. El segundo marido fue Ernest Nicolini. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. El señor del balcón. El señor del balcón. El Romeo. Que era un tenor bastante respetado, gustaba bastante, no era top, pero no era Caruso, pero cantaba bastante bien. Y estuvo bastante enamorado de Adelina Patti de Ernest Nicolini. Además, Ernest Nicolini medía el tamaño de las letras de Adelina Patti en los carteles, se preocupaba de que todo estuviera bien. Con él protagonizó el mayor escándalo que se recuerda en el mundo de la ópera, porque claro, cuando iniciaron su relación, ella todavía estaba casada. Bueno, él también, él estaba casado y con 5 hijos, pero bueno, a un hombre no se le miraba tanto. Y el tercer matrimonio fue... ¿Lo tienes por ahí? Tachan, tachan. Bueno, se murió, no es que la tacharan, pobre, se murió. Entonces, ¿y esto? A ver. Ah, vale. Es que lo veía aquí, claro, como no veo nada, creí que era Mary Poppins. ¿Qué ponía Mary Poppins? Es una foto en la que salen los dos. Es que no veo nada, Qué lástima, ¿verdad? Bueno, pues el varón... Un hombre, se casó con él a los 6 meses de enviudar de Ernest Nicolini, que le quería mucho, pero dijo, a ver, necesito a alguien que me cuide. Y se casó con el varón Hellström, 27 años menor que ella. Esto en 1899, que hoy en día todavía se sigue viendo un poco raro, pero se casó en 1899 con un hombre 27 años menor que ella, que los periódicos decían, va a matar de un disgusto a su gran amiga la reina Victoria, porque claro, la reina Victoria, que dio además nombre a la época victoriana de estricta moral y demás, la reina Victoria se murió a los pocos meses, por cierto, no creo que fuera por el tercer matrimonio de la Patti, pero yo ya no digo nada. Además se conocieron ya cuando Adelina Patti tenía 60 y algo, y ella empezó a notar dolor en las articulaciones, tenía un principio de reuma, y le recomendaron una clínica en Londres y los servicios de su director, de un profesional, para que le diera unos masajes. Se lo debió masajear muy bien porque se enamoraron y estuvieron 20 años casados. Ella murió dándole la mano o más bien al contrario, el varón le daba la mano a Adelina Patti en el hecho de muerte. Y fueron muy felices. Pero sí, claro, fue un escándalo. No solo por sus matrimonios, ella siempre dijo que elegía mejor las óperas que a sus maridos. Pero vivió muchas polémicas. No le voy a contar todas porque, seguramente estoy contando una mínima parte de lo que aparece en el libro. Pero, siempre le rodeó mucho la polémica porque, por ejemplo, un pretendiente que ella rechazó, pues en aquella época también un hombre podía denunciar en nombre de una mujer, incluso sin advertirle que iba a denunciar. Y una mañana se levantó con un titular a 5 columnas que ponía Patti versus Patti. Y es que este admirador rechazado, el pretendiente más bien, había denunciado al padre y al cuñado
los que llevaban su carrera al principio, de la Patty, acusándoles de robar a la Patty, de explotarla, de no dejarla salir de casa, de robar las joyas, los cuadros, los regalos, y ella, muy enfadada, tuvo que ir a juicio para desmentirlo. Tuvo que ir ante el juez y bueno, claro, los periódicos pues frotándose las manos, que te voy a contar. Y bueno, tuvo que torear alguna polémica, pero toreaba bastante bien.